Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Ándale para que sepas. Históricamente, las mujeres han sido negadas e invisibilizadas en los procesos de lucha y resistencia. Apoyaron al movimiento insurgente desde distintas posibilidades, aún y de que muchas de ellas apoyaron la causa como informantes, como proveedoras de víveres o recursos, pero sobre todo que fueron mujeres de su tiempo, revelándose a la tradición femenina de la época. Así que no te cuento más, quédate estos 30 minutos con mis compañeras y conmigo para conocer más de mujeres heroicas. En la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla inició el levantamiento armado para proclamar la independencia de México del yugo de España, tras ser avisado de que la conspiración había sido descubierta. Entonces, con el grito de Dolores, dado la madrugada del 15 al 16 de septiembre, comienza uno de los eventos históricos más importantes de México, su lucha independiente. Un movimiento de mujeres y hombres que duró 11 años. El estudio del rol de las mujeres en las distintas etapas de este movimiento de independencia de México, que se desarrolló de 1810 a 1821, es reciente, y las y los historiadores han encontrado diversas participaciones de ellas en el conflicto del lado de los insurgentes. Entre estas se encuentran como estrategas en los ejércitos, como correo y otras actividades de espionaje, como contrabandistas de armas, como informantas, dirigentes de batallones, entre otras. Cuando se habla de mujeres que participaron en la independencia de México, nos vienen a la mente la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, la Güera Rodríguez y quizá Gertrudis Bocanegra. Pero también participaron muchas mujeres de distintas clases sociales y grupos étnicos, como Altagracia Mercado, la heroína de Huichapan, y Manuela Medina, indígena de Taxco Guerrero, llamada La Capitana. Mujeres que lucharon y fueron claves en ese momento histórico de nuestro país. El grito de Dolores fue un llamado a la población para levantarse en armas contra el virreinato de la Nueva España. Y por ello, los días 15 y 16 de septiembre son fechas nacionales de festejo que conmemoran la lucha. Y también por este motivo, septiembre es considerado el mes patrio. Continuamos, yo soy Diana Lara. Hola, ¿qué tal? Como cada año le quiero recordar que las mujeres mexicanas participaron en la independencia de México, pero también hubo duranguenses. Dentro de ellas, cada 16 de septiembre deberíamos de recordar a María Josefa Álvarez Prendis, heroína de la independencia. Ella se arriesgó y estuvo presa por tratar de salvar a uno de los insurgentes de los que fueron fusilados en la Cuesta de la Cruz. Él era Ignacio Hidalgo y Muñoz, sobrino de don Miguel Hidalgo y Costilla, aprendido en Acatita de Baján. En Durango, la heroína de la independencia aparece en el libro Mujeres Célebres de México de Carlos Hernández, publicado en 1918. Años después, los cronistas de la ciudad, Ignacio Gallegos y Manuel Lozoya, transcriben lo que dice el libro de Carlos Hernández. La diferencia es que la citan como María Álvarez Prendis y Hernández como Josefa. Le pondremos los dos nombres. Sobre María Josefa Álvarez Prendis le diré que esta en 1811 hizo todo lo posible por salvar la vida del sacerdote don Ignacio Hidalgo y Muñoz. Le ayudó a escaparse de la cárcel y aunque la denunciaron y fue encarcelada e incomunicada, pues ella se considera una heroína de la independencia de Durango. Ella era esposa del entonces secretario de gobierno, don José Ramón Rollo. Recordemos, cuando fueron detenidos los insurgentes, Miguel Hidalgo fue llevado a Chihuahua y el sacerdote Ignacio Hidalgo y Muñoz, con los insurgentes Carlos Medina, Ignacio Jiménez y Bernardo Conde, y el fraile Pedro Bustamante y otro sacerdote llamado Mariano Valleza, fueron conducidos a Durango, juzgados y fusilados el 17 de julio de 1812 en la Cuesta de la Cruz. Cabe destacar que en el libro Mujeres Célebres de México es relevante para nuestro estado y orgullo, ya que aparecen otras dos mujeres duranguenses,
Ana Leiva de Pacheco, mujer caritativa, esposa de Alonso de Pacheco, quien realizó el trazo de la ciudad durante la fundación de Durango por parte de la invasión española. Y también aparece la poetisa Dolores Guerrero. En la Guerra de Independencia, la participación de la mujer fue determinante en la organización de grupos, redacción de planes, realización de propaganda, en labores de correo, enlace, curación de enfermas y de enfermos, pero también en las trincheras empuñando las armas. La historia ha estudiado a los hombres y a sus grandes batallas. Sin embargo, ha dejado fuera a las mujeres. Hoy en este programa hacemos un reconocimiento a todas las que participaron en la independencia. Dentro de ellas, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, la generala Moreno, Altagracia Mercado, María Soto la Marina, Carmen Camacho, las damas de Querétaro y a todas las mujeres anónimas que nos dieron patria. Gracias, las espero y los espero la próxima semana. Las mujeres de la independencia. Hace más de 200 años, cuando nuestro país buscaba ser una nación independiente, la vida de una mujer no era nada fácil. Durante la colonia, la mujer vivía a la sombra de un padre, marido o de un hermano, limitada a la vida conventual y a las labores del hogar. Sin embargo, las mujeres indígenas tenían una cuesta más difícil de subir al no tener acceso a la educación y vivir maltratadas. Además, se dedicaban a algunas de las más duras labores domésticas y se hacían cargo del cuidado de los niños. Esas mujeres fueron también parte importante del movimiento insurgente. Caminaron al lado de los combatientes, curaron sus heridas, saciaron su hambre, los confortaron y lucharon junto a ellos. ¡Preparen! ¡Apunten! Los nombres de Josefa Ortiz de Domínguez, de Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra o de la Güera Rodríguez son fundamentales para entender nuestra historia. Sin embargo, otras ilustres insurgentes merecen la gloria del recuerdo, como Mariana Rodríguez del Toro, María Josefa Marmolejo, Altagracia Mercado, combatiente en Huichapan, María Manuela Molina, capitana de Morelos, Rosa Jacinta de la Paz y Luisa Martínez, informantes de los insurgentes, y María Josefa Martínez, quien vestida como hombre se puso al frente de un batallón en Puebla. Junto con ellas, un verdadero ejército anónimo de heroínas que trabajaron sin ser vistas, oídas y recordadas, fueron fundamentales para lograr lo que ahora tenemos: la libertad de nuestra nación. Lo mejor de la educación está por venir. Como lo vimos en el video, la participación de las mujeres en la independencia de México trascendió a la concepción colonial y católica de la época. Más allá de ser buenas madres y esposas, más allá del hogar y de ser defensoras de la moral, las mujeres participaron en las luchas de independencia como trabajadoras, espías, combatientes, conspiradoras, auxiliadoras de tropas, propiciadoras de tertulias sobre política y la independencia que servirá a base por los movimientos de independencia. En consecuencia, la participación de las mujeres en los procesos de independencia y en la construcción de la República fue invisibilizada y la historia se centró en grandes eventos de guerra. Las mujeres no deben conocer más asuntos que los de la cuna y los de la cocina. Refrán mexicano de mediados del siglo XIX. ¿Sabes cómo vivían las mujeres en la época de la independencia de México? Aquí te dejo una muy breve reseña. La vida de las mujeres de clase media y clase alta en los años anteriores a la independencia y aún en los inicios de la misma ocurría en el ámbito de lo privado. Y te lo digo quedito porque nadie se enteraba. La vida colonial llevaba 3 siglos en México y esto se traducía en restricciones que las limitaban al hogar, al convento o a la iglesia. Clausuradas, enclaustradas, ya sea en la casa familiar, la del padre, marido o compañero, en la casa de Dios o en las de recogimiento, de cualquier forma, vivían
y permanecían en la cultura del silencio y la discreción. La instrucción escolar para las féminas de clase citada se reducía tan solo a enseñarlas a leer, pero no a escribir, no porque las niñas no pudieran aprender el arte de la lectoescritura, sino porque la intención era mantener un control sobre ellas y así evitar que pudiesen establecer una comunicación epistolar, de manera privada con otras personas a espaldas de sus protectores. La lectura sí fue considerada necesaria, ya que de esta forma podían leer los misales y los libros de oración otorgados y previamente autorizados y revisados por sus tutores y confesores. Para estas mujeres no existían términos medios. Su conducta solo podía ondular entre la exaltación virginal o el tropiezo, entre la virtud o el pecado. Pocas se atrevían a cruzar los límites, transgredir las órdenes patriarcales y desafiar los modelos tradicionales construidos para ellas en esa época. Como ejemplo, recordemos a Juana Díaz Baje, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra y María Ignacia La Güera Rodríguez, que fueron de las pocas mujeres que se atrevieron a hacerlo, sufriendo las consecuencias y el rigor del dominio patriarcal, como le sucedía a aquellas que osaban traspasar la línea del silencio y del anonimato que se les impuso. La vida de las mujeres pobres, de las indígenas en México, en la época de la independencia, fue especialmente difícil, ya que carecían de formación escolar. La Iglesia se encargaba de dar instrucción religiosa a la población en general y sobre todo el catecismo representó en algunas ocasiones la única educación formal que recibieron las mujeres. El analfabetismo en la clase pobre era del 100%, sobre todo tratándose de las mujeres. Sin la participación de las mujeres, el triunfo de la independencia no hubiese sido posible, y a pesar de ello, sus acciones no aparecen en la historia. Las que participaron en los combates, las que caminaron y permanecieron al lado de las tropas para alimentarlas, para curar a las enfermas y enfermos. Muchas más aportaron su dinero, cuidaron a las huérfanas y huérfanos, sirvieron de correo, informadoras, espías, guías por los caminos y veredas, y abastecieron con alimento, agua, ropa, armamento a las fuerzas insurgentes. La historia de México está llena de un sinfín de mujeres que, pese al contexto histórico en el que vivieron, dejan testimonios de gallardía y valor. Si esta información te gustó, es tomada del texto México, Independencia, Mujeres, Olvido, Resistencia, Rebeldía, Dignidad y Rescate, de María de Jesús Rodríguez Guerrero. Continuamos. Yo soy Ale Bermúdez. Se presentan como excepciones y se aprecia en ella su intelecto, su asimilación del pensamiento moderno y su capacidad de liderazgo. Les hablo de Ana Iraeta, la generala. Esta mujer tuvo un papel muy singular al fungir como anfitriona de las tertulias que comunicaban el día a día de lo que sucedía en Europa y América. Iraeta representa a las mujeres ilustradas que investigaron los distintos modelos políticos expuestos en los folletos y gacetas. Fundó las Patriotas Marina, la primera generación secular de mujeres, de la cual formaban parte casi 2.500 y se dedicaban a espiar los círculos masculinos cercanos al virrey, con el fin de dar información relevante para llevar a cabo el movimiento. Después de la firma del Acta de Independencia, Ana aparece mencionada como miembro de la corte de Iturbide, en calidad de dama primera y guarda mayor de la emperatriz. Es posible apreciar en la persona de Ana la mentalidad femenina que transitó de la fidelidad a la monarquía española a la lealtad del imperial familiar mexicano. Mi nombre es Leisuri Contreras. Continuamos. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Twitter e Instagram como Ándale para que sepas. Y no se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube si hay mujeres en Durango.
¿Buscas opciones para continuar con tu preparación? El Instituto de Educación y Cultura Alejandría te ofrece licenciaturas y maestrías para un desarrollo integral y profesional. Con 20 años de experiencia, nuestra oferta educativa se ha convertido en una alternativa innovadora para hombres y mujeres que se apasionan por el servicio a la sociedad, además de ser la opción más accesible en Durango. Infórmate en nuestras vías de comunicación. No lo pienses más, el momento ha llegado. Únete a la manada. En la sección Chúpate esta, realizamos al público en general 2 encuestas en redes sociales sobre qué tan informada se encuentra la sociedad sobre el tema de las mujeres en la independencia. La primera pregunta fue: ¿crees que la participación de las mujeres fue muy importante en la independencia de México? El 70% de las y los votantes respondió que sí fue muy importante y solo el 30% respondió que no. Y la segunda pregunta fue: ¿crees que a las mujeres se les reconoce de igual forma como se les reconoce a los hombres por su lucha por la independencia de México? Lamentablemente, solo el 40% respondió que sí tienen el mismo crédito y el 60% respondió que no hay igualdad en ese aspecto. Muchas gracias a todas las personas que votaron en las encuestas. Es muy importante su opinión. Soy Diana Salazar. Continuamos. El día de hoy, en Ándale para que sepas, nos hizo el favor la historiadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UGED, Beatriz Elena Valles, de invitarnos a su casa. ¿Qué opinas sobre las mujeres heroínas de la independencia? Mira, la opinión mía es que no todas las mujeres heroínas que conocemos fueron las participantes de la independencia. Creo que últimamente hemos conocido a muchas, porque si tú te acuerdas, en los libros de texto no se mencionaban mucho mujeres. Tú eres mucho más joven que yo, entonces menos en mi tiempo se hablaba. Se hablaba de doña Josefa Ortiz, se hablaba tal vez de Leona Vicario, pero hay muchas otras mujeres heroínas que ahora sí se conoce su trabajo y su labor, cosa que me da mucho gusto que estén saliendo estas vidas a conocimiento de todos y todas las mexicanas. Así es. ¿Qué papel jugó la mujer de la independencia en México? Mira, según lo que conozco y he leído, no fue una sola acción la que hicieron las mujeres en la independencia. He leído acerca de mujeres correos, que eran las que se dedicaban a llevar y a traer mensajes entre unos grupos a otros. He leído acerca de mujeres que eran espías, así, tal cual, ¿verdad? Me llamó mucho la atención de unas mujeres tortilleras que se paraban en la puerta del cuartel y oían todo lo que se decía por parte de los combatientes, iban y llevaban el mensaje o pudiéramos decir el chisme a quien lo necesitaba. Pero fíjate, ¿por qué eran espías? ¿Por qué eran estos correos? Tal vez porque no les ponían atención, las daban como por invisibles, como ni cuenta tampoco que ellas fueran. Muchas trabajaron haciendo el parque o llevando el parque, lo escondían entre sus ropas, lo llevaban. Entonces, no podemos hablar solo de las mujeres que ahorita estamos conociendo como heroínas. Para mí, la participación de la mujer en general del pueblo fue muchísima. Admiro mucho a las que iban atrás de la tropa. Oye, es que caminaban igual que los soldados, se pasaban el tiempo igual que ellos con todas las angustias de la lucha y con todas las cuestiones que el hambre, el frío, incluso parían caminando detrás de los soldados y seguían adelante con sus hijos. Entonces hay que reconocer mucho la participación en general de las mujeres en la lucha de independencia. ¿Por qué piensa usted que le han dado más renombre a los hombres que participaron en esta lucha que a las mujeres independentistas? Como ahorita me está comentando que todo lo que se esforzaron nuestras ancestras en esos tiempos. Pues mira, la cuestión es histórica, o sea, el hombre sobresale, la mujer se hace a un lado. Por eso es este relieve, no es porque la labor de las mujeres fuera menor. Simple y sencillamente quienes portaban el uniforme eran los hombres, quienes iban adelante de las tropas eran los hombres, quien dio el grito de independencia fueron los hombres. Pero, por ejemplo,
¿qué hacía doña Josefa, que es una de las conocidas? Pues es que ella vigilaba, ella convocaba, y si tienes tú este relato que es conocido de cómo taconeó a la hora de dar información por ese medio a quienes estaban en la reunión de que ya habían sido descubiertos. Entonces, la cuestión es esta, que los hombres sobresalen en todo. Seguimos en lo mismo. Esta es parte de la lucha feminista para hacer que la historia de las mujeres resalte, porque la hubo. Es imposible decir que no participó la mujer en esta lucha y en muchas otras. Y en la actualidad, ¿considera que tenemos aún mujeres en la lucha de nuestros derechos? Yo creo que sí. Creo que ahora hay mujeres mucho más informadas, mujeres mucho más capacitadas, porque ahora la mujer tenemos acceso a muchos medios de información, a muchos estudios, entonces la participación es diferente de las mujeres, pero seguimos empujando y seguimos trabajando. Mira, fíjate que ayer o antier leí en un documento que decía, si realmente el trabajo se pagara como se hace y se reconociera, las mujeres de la India estarían reconocidísimas porque hacen un trabajo increíble de labor en el campo, cuidando, trayendo el agua, etcétera. Y así todas. Creo que ahora en cada lugar y sobre todo en muchas trincheras la mujer está trabajando y se está incorporando a las luchas. Si vemos esta triste realidad de la lucha de la guerra ahorita en Rusia, hay mujeres, muchas mujeres que están trabajando, no, muchas integradas ya al ejército y otras trabajando en la calle, en los puestos de socorro, etcétera. Entonces sí hay ahorita muchas mujeres trabajando para seguir y el reconocimiento de los derechos humanos. Le agradezco mucho. ¿Algo más que nos quiera aportar? Pues mira, me llama la atención este programa que estás haciendo, este tipo de entrevistas, porque el formato es fácil, es cortito y creo que estos mensajes tienen que llegar, o sea, que nuestra independencia no se celebre con gritos, con cohetes, o con un desfile, sino con algo de conciencia y de reflexión sobre el papel de unos y otros que se ha tenido en esta lucha de independencia y que muchos de los derechos que gozamos ahora los mexicanos vienen de estas luchas donde murió muchísima gente. Y pues le agradecemos también todo su conocimiento y que sea parte de Ándale para que sepas, y como siempre, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Azucena, y gracias al público del programa. Seguimos. Datos interesantes sobre las mujeres en la independencia de México. Número 1. La participación femenil en el proceso no cambió con la consumación de la independencia y fue hasta la reforma liberal cuando ellas recibieron una educación como la de los hombres. Número 2. Las esposas y niñas de muchos hombres rebeldes acompañaron a los ejércitos de Hidalgo y de los otros jefes insurgentes, y muchas de ellas desempeñaron papeles suplementarios. No obstante, otras lucharon, espiaron, persuadieron, transportaron, comunicaron, pasaron armas de contrabando o participaron en la rebelión de otras maneras directas. Número 3. Existió una dama llamada La Costeña, quien participó en el sitio de Cuautla, proveyendo de alimentos a los guerreros. Número 4. La presencia de la mujer en la vida social ha sido muy poco reconocida en México, a pesar que, desde tiempos de la independencia, ha tenido que ver con la formación del país y la constitución de la nación como tal. De igual forma, cumplieron un papel valioso como soldaderas, enfermeras y activistas clandestinas. Al pie del cañón atendieron a sus hombres y a su compromiso con la patria. La participación de la mujer mexicana en el país ha sido muy importante en la vida política y en otros ámbitos como el laboral y el académico. Número 5. Luego de su importante actividad pública durante la independencia, las mujeres regresaban a la esfera privada, a las labores de cuidado del hogar y de los niños y las niñas, y a la conservación de la moral católica.
Como dice Magdala Velázquez, en los momentos críticos como las guerras se rompen los códigos y las tradiciones, y las mujeres participan activamente en la lucha, pero una vez resuelto el conflicto, vuelven a sus cocinas y a sus labores tradicionales en el hogar, sin que el partido triunfante les reconozca derechos políticos en la nueva estructura del Estado. Soy Diana Salazar, continuamos. Hidalgo, Morelos, Iturbide y Aldama siempre estuvieron acompañados por un nutrido grupo de mujeres que fungieron como agentes correo, espías, asesoras, diseñadoras de logística, mecenas, promotoras clandestinas, tertulianas, campaneras, enfermeras, cocineras, combatientes y mucho más. Ninguna de las tareas que les fueron encomendadas y asumidas estuvieron libres de peligros extremos, especialmente en lo que se refiere a la serie de consecuencias que debían encarar cuando eran sorprendidas traicionando la autoridad virreinal. Carmen Camacho, Rafaela López Aguado, Gertrudis Bocanegra, Altagracia Mercado, María Dolores Morán, María Luisa Martínez, María Tomasa Esteves, Ana María García, Brígida Almonte y María Ignacia Rodríguez, entre otras muchas más mujeres. Fueron valientes que resistieron la tortura y valientemente encararon el fusilamiento, movidas por el sueño de tener una patria propia y disfrutar de la libertad. Lo plausible de estas heroínas novohispanas no solo viene dado por la resiliencia y la valentía con la que participaron en el movimiento independentista, sino por su tesón para sobreponerse y derrumbar muchas barreras relacionadas con los prejuicios de género. Día tras día, las mujeres de México siguen luchando con todas sus fuerzas, no solo para terminar de construir el país libre, digno, justo y próspero que todas y todos exigimos y anhelamos, sino para que su papel sea de una vez por todas reconocido por su única e irreemplazable valía. Por todo esto, en estas fiestas patrias de justicia, es decir, ¡viva la mujer! ¡Viva las mujeres que nos dieron patria! ¡Vivan las mujeres de México! Mi nombre es Leisuri Contreras. ¡Continuamos! No podemos dejar de mencionar a nuestros patrocinadores, Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango, Fondo Semillas y al Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Y te recordamos que en septiembre tenemos inscripciones abiertas para las licenciaturas de Seguridad Pública, Comunicación Social y Derecho. No dejes pasar esta oportunidad. Horarios y colegiaturas accesibles. Sé parte de la manada. Siempre es un momento propicio para conmemorar la invaluable participación que las mujeres han tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Y en la historia de México no puede ser la excepción. Por ello se debe difundir y reconocer el registro que se tiene de su lucha. Como hemos visto en este programa, hablar de los distintos roles que las mujeres mexicanas tuvieron en el movimiento de la independencia no debe ser extraño o ajeno, porque fueron miles las independentistas. Muchas de ellas murieron en el anonimato, pero poco a poco se han ido recuperando algunos nombres que destacan por sus principios éticos, su concepción de justicia y el sueño de una patria digna de habitar para todas y todos. Mujeres guerreras que no deben morir en nuestra memoria, porque sin su participación, el triunfo de la independencia de México no habría sido posible. Así que, ¡vivan las mujeres que nos dieron patria! Nos vemos el siguiente lunes a la 1 de la tarde aquí por Canal 10 de Durango. Hasta la próxima.